En el norte de España hay una historia que no está escrita en libros, sino tallada directamente en la roca. Y hoy vamos a adentrarnos en ella. Estamos en el valle de Valdegovía, y aquí su paisaje está salpicado de unas cuevas artificiales muy extrañas que nos plantean una pregunta inevitable. ¿Quién las construyó? Y sobre todo, ¿por qué? A ver, es que parecen sacadas de una novela de fantasía, ¿verdad? Pero formaciones como estas son en realidad viviendas, templos y hasta tumbas de hace muchísimos siglos. Así que vamos a quitarle capas a este misterio. Vamos a conocer la historia de la gente que literalmente esculpió su mundo en la piedra. Los creadores de estas cuevas se conocían como eremitas o anacoretas. Y ojo porque formaban parte de un movimiento espiritual muy potente. El eremitismo era mucho más que retirarse al campo a rezar, ¿eh? Era, en cierto modo, una protesta silenciosa, una forma de buscar una fe más pura, de huir del poder y la riqueza que ellos veían en la iglesia oficial de la época. Pensemos en esto por un momento, porque la cronología es increíble. Estamos hablando de una práctica que duró más de 1000 años, desde sus raíces ideológicas en el siglo IV hasta que las últimas cuevas se abandonaron como lugares de culto ya en el siglo XVIII. Su objetivo, en el fondo, era simple pero a la vez muy profundo: encontrar una conexión directa con lo divino. ¿Y cómo? Pues a través de la austeridad, la oración y el aislamiento. Y aquí viene lo más interesante, porque estas cuevas no eran solo un refugio espiritual y ya está. No, eran el centro de su universo. Servían para todo, para las necesidades del día a día y también para el descanso final. Básicamente, la vida de un eremita se puede entender a través de tres espacios clave, todos ellos excavados en la roca. Por un lado teníamos celdas minúsculas muy personales para la reflexión de una sola persona, y por otro había capillas mucho más grandes y complejas, pensadas para el culto en comunidad. Y por último, estos lugares eran también su lugar de descanso eterno. Las tumbas estaban literalmente integradas en la estructura de sus hogares y sus iglesias. Gracias a la arqueología conocemos el proceso. Era un ritual de 3 pasos muy sencillos, que nos revela esa conexión tan fuerte que tenían con lo práctico y a la vez con lo espiritual. Bueno, pues ahora vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vamos a poner los pies sobre el terreno para ver cómo eran de verdad estos sitios. Si nos fijamos en el mapa, vemos que los sitios clave están muy juntos. Esto es curioso porque, aunque buscaban la soledad, parece que formaban una especie de comunidad dispersa, unida por la fe y por el propio paisaje. Nuestra primera parada, Corro. Aquí hay una cruz latina tallada y sobre todo un enterramiento datado en el año 620, casi nada. Es una de las pruebas más antiguas y tangibles de su presencia en todo el valle. Y luego está Pinedo, con su espectacular roca en forma de seta. Es probablemente la imagen más icónica de todas. Es que es increíble pensar que todo esto, vivienda, capilla y cementerio, está tallado en una única roca. Y nuestra última parada, Tobillas, representa un punto de inflexión. Aquí lo importante no es tanto lo que vemos, sino lo que vino justo después. Llegados a este punto, la pregunta es clara: ¿qué fue de estas comunidades y por qué nos sigue fascinando su historia a día de hoy? Pues bien, hay una fecha que lo cambia absolutamente todo. En el 828 llega un abad, Avito, y funda la iglesia de San Román en Tobillas. Fijaos en el cambio tan brutal. Pasamos de la fe solitaria de los eremitas a una comunidad organizada, a un monasterio. Estaban sentando las bases de lo que sería la Edad Media en esta zona. Claro, con el tiempo, el culto en las cuevas se acabó abandonando. Pero su historia no terminó ahí, ni mucho menos. Primero fueron refugio de pastores y viajeros, y ahora, por fin, son los monumentos históricos protegidos que podemos visitar. Y lo mejor de todo es que no es una historia que solo podamos leer en un libro. Se puede vivir. Hoy en día, estos lugares son accesibles y hay información y visitas guiadas para quien quiera hacer este viaje al pasado. Al final, los eremitas de Valdegovía hicieron algo mucho más grande que esconderse en la roca. Lo que hicieron fue tallar un mundo a su medida, piedra a piedra. Su legado es una historia de fe, de resiliencia y de un ingenio increíble. Y así, la historia de los eremitas nos deja con una última reflexión, muy relevante para nuestros tiempos, ¿no? En esta era nuestra tan llena de ruido digital, ¿qué podemos aprender de quienes buscaron el silencio en la piedra?